Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos embajadores. Les damos nuestra más cordial bienvenida a nuestro servicio dominical. Todavía estamos separados a causa de las necesidades de distanciamiento social, pero de todas maneras llegamos a ustedes y esperamos que el Señor les bendiga a través de este momento de reflexión, de este momento de compañerismo y de confraternización, y que al final del día todos seamos edificados para escuchar la palabra del Señor. En el día de hoy, el presbítero Víctor Scott será el que traerá la palabra en esta mañana, y esperamos que ustedes sean bendecidos con la palabra del Señor. Yo quisiera en esta mañana leer brevemente la lectura dominical y también hacer la oración dominical para que entonces Víctor venga y presente la palabra del Señor a ustedes. Así que oramos o leemos la lectura dominical que se encuentra en el Salmo 116, versos 1 al 4 y versos 12 al 19. La palabra del Señor lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y la oración dominical lee de la siguiente manera: Dios Todopoderoso, tú diste a tu único Hijo para que fuera para nosotros tanto un sacrificio por el pecado como un ejemplo de vida piadosa. Danos gracia y gratitud para recibir sus beneficios inestimables y que diariamente podamos seguir los pasos benditos de su vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga una vez más. Antes de pasar a escuchar la palabra del Señor, vamos a hacer nuestra oración pastoral. Pero antes de hacer la oración pastoral, quiero mencionarles que esta tarde, a las 5 y a las 6 de la tarde, vamos a tener un servicio de Santa Cena Servicarro, donde estacionaremos los automóviles en la parte de afuera del estacionamiento, manteniendo cierta distancia entre medio de cada uno de los automóviles, y les serviremos nuestra cena, Santa Cena, ya en sus vasitos y su pan preparados de antemano. Así que todos ustedes que quieran venir y participar esta tarde a las 5 o las 6 de la tarde, no es embajadores a una hora y ambassadors a otra hora, sino que pueden venir a cualquiera de las 2 horas que ustedes se sientan más cómodos y más tranquilos si desean venir esta tarde. Así que a las 5 y a las 6 tendremos la cena, la Santa Cena del Señor, en una cena Servicarro, y esperamos que todos los que puedan participen con nosotros en esta tarde. Quiero también tomar un tiempo para continuar orando por nuestra nación. Hemos visto ya un patrón de reducir no solamente de infecciones con este virus, sino también de fallecimientos, y continuamos orando que el Señor continúe extendiendo su gracia y que la iglesia como tal continúe siendo fiel dentro de todas nuestras acciones
para servir a nuestras comunidades y servir también a las personas que más lo necesitan. Así que vamos a hacer una oración pastoral en esta mañana por todas las personas que han sufrido a través de este virus, y yo doy gracias al Señor que de mi parte, tanto mi sobrina como mi hermana no solamente sufrieron del virus, sino que ya están en recuperación casi total. Vamos a orar al Señor en esta mañana y que Él bendiga a cada uno de nosotros en nuestras acciones. Dios eterno, te damos gracias por la gran bendición que nos concedes de compartir estos momentos de oración y de meditación. Señor, tú conoces las necesidades que cada uno de nosotros tiene y siente. La mayor parte de nosotros tenemos, Señor, la necesidad de congregarnos de nuevo, de compartir como iglesia, como pueblo. Y pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo las puertas se puedan abrir para recibir nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros invitados, para, Señor, adorar juntos como un cuerpo. Sabemos que en estos momentos todavía tenemos limitaciones y estamos tomando precauciones para, Señor, proteger a los más vulnerables. Pero pedimos que en el nombre de Jesús este virus comience a retroceder ya de una forma final y que, Señor, podamos comenzar a ver salud regresar a nuestra nación y que podamos retornar a nuestras labores de costumbre. Pedimos que en el nombre del Señor Jesús nos mantengas, Señor, seguros, nos protejas de todo mal y que podamos, Señor, darte a ti la gloria y la honra por las bendiciones que nos has concedido. En esta mañana te damos gracias por mantener a Columbus, Georgia, a Georgia y a demás estados, Señor, en un estado de salud espiritual donde hemos comenzado a sanar, no solamente física, sino espiritualmente, donde la gente ha comenzado a ver la necesidad de compartir en fe en nuestras conversaciones y nuestras confraternizaciones los unos con los otros. Gracias te damos por Jesús en esta mañana. Pedimos que la palabra de esta mañana sea de bendición a cada uno de nosotros y que tú seas, Señor, glorificado y exaltado con nuestro tiempo de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo con ustedes al presbítero Víctor Scott. Dios le bendiga a todos en este día. Yo sé que esta no es la manera en que queremos reunirnos, pero esta es la manera en que Dios ha proveído y le doy gracias a Dios en todo lo que está pasando. Aunque no es la manera en que queremos estar adorando a Dios y predicando la palabra, yo sé que Dios está aquí con nosotros y espero que ustedes lo sientan ahí en sus casas o a donde estén en este día. Estaremos hablando desde el Evangelio de Mateo, capítulo 28, así que si tienen sus Biblias, les doy una oportunidad a llegar ahí. Al fin de ese capítulo estaremos leyendo en un momento. A medida de que continuamos navegando por los desafíos en que nos encontramos ahora, parece casi providencial que estamos pasando por esta serie sobre la membresía de la iglesia cada cuarto domingo. En los primeros dos mensajes miramos la imagen determinante utilizada por el apóstol Pablo para la iglesia, y él la describió como un cuerpo. Luego miramos el propósito central de la iglesia, la proclamación del evangelio que tenemos en Cristo. Y hoy vamos a ver lo que yo quiero llamar la actividad instrumental de la iglesia, el discipulado de las naciones. Hoy iremos a esas famosas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Así que en Mateo capítulo 28, empezando en el versículo 16, encontramos estas palabras. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron,
pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios bendiga esta palabra para nosotros. Al mirar este pasaje, hay varias ideas clave que me gustaría destacar al comenzar de este mensaje. Primero, la duda no es algo nuevo a la vida de la iglesia. Existe el tipo de duda que cuestiona el carácter de Dios. Y este tipo de duda es contraria al evangelio y puede llevarnos al pecado. Debemos hacer todo lo posible para eliminar este tipo de duda en nuestras vidas. Pero hay otro tipo de duda, y este tipo de duda que en realidad nos ayuda a profundizar a las cosas de Dios, donde hacemos lo que debemos hacer para asegurarnos que entendemos lo que Dios desea en nosotros. Esta es una duda saludable, una duda que nos ayuda a crecer y a buscar sinceramente lo que es que Dios quiere para nosotros. Y creo que vemos a ambos en este pasaje, porque Mateo nos dice que algunos adoraron, pero algunos dudaron. Jesús está a punto de regresar a la diestra del Dios Padre y los discípulos se preguntan qué sucederá después. ¿Serán capaces de sostener lo que Jesús inauguró? Creo que cada generación ha hecho alguna forma de esta pregunta y yo creo que cada generación debe de hacer una forma de esta pregunta. En segundo lugar, vemos que Jesús estableció desde el principio de la creación de su iglesia que Él tenía el control de lo que iba a suceder en y a través de su iglesia. Jesús dijo que toda autoridad era de Él, le pertenecía a Él, en el cielo y en la tierra. Tercero, vemos que Jesús dijo que había dos actividades que darían forma al trabajo del el discipulado de las naciones. Y nos vamos a enfocar aquí, pero quiero decirlo ahora porque esto es una fundación para el resto del mensaje. Y ambas actividades son tan importantes para Jesús que las mencionó y las ordenó y ordenó a sus discípulos que las hicieran como su última palabra antes de ascender al cielo. La idea final que quiero señalar es que Jesús prometió estar con nosotros hasta que se hayan cumplido los propósitos de Dios. Él describe esto como Él va a estar hasta la llegada del fin del mundo. Ahora, cualquiera de estas ideas podría ser un mensaje en sí mismo. Sin embargo, se los entrego al comienzo de este mensaje porque sirven como base para la tarea que, como iglesia, se nos ha asignado. Jesús dijo que debemos ir y hacer discípulos. Y en esa tarea están estas otras realidades, trabajando para apoyarnos y alentarnos a perseguir el cumplimiento de esta misión que tenemos. Así que permítanme enfocar lo que quiero abordar a la luz de estas realidades que he compartido. La forma principal en que la iglesia cumple su propósito es discipulando a quienes escuchan el evangelio a través de su predicación. Déjame decirlo una vez más, porque yo creo que es importante que nosotros entendamos qué es la manera en que nosotros como iglesia cumplimos el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas, pero también como iglesia incorporada. La forma principal en que la iglesia cumple
su propósito, la razón por la cual nosotros existimos como iglesia, es discipulando a quienes escuchan el evangelio a través de su predicación. Cuando no nos hacemos responsables de aquellos a quienes llevamos la fe en Jesús, abdicamos un aspecto vital de nuestro papel en el crecimiento del reino de Dios. Todos jugamos un papel en la preparación de nuevos creyentes para entrar como trabajadores para cosechar la cosecha que Jesús dijo que estaba listo para ser recogida. Así que entonces, lo que yo quiero hacer en este día, en este mensaje, enfocándonos en las palabras de Jesús que leímos hoy, yo quiero identificar los dos resultados esperados del proceso de discipulado. Los dos resultados esperados del proceso del discipulado. Empezamos así. El primer resultado esperado del proceso del discipulado es: toda persona que cree en el evangelio acepta el llamado a ser bautizado. Yo quiero empezar y decirle una confesión. Durante el tiempo que me estaba preparando para este mensaje, me di cuenta con qué frecuencia pasamos por alto esta parte de lo que dijo Jesús. Fue tan impactante esta realidad que tuve que llamar al pastor y hacerle la pregunta si él había notado cuántas veces nosotros hablamos de la comisión, la gran comisión que Jesús nos dio, y no realmente vemos que el bautismo es algo que Jesús mismo declaró que era parte de lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Cuando Jesús se iba para volver a estar con Dios el Padre en el cielo, Él dijo que a medida que avanzamos en nuestras vidas debemos hacer discípulos. Este es el imperativo, la orden que Él nos ha dado como ejército de fe. ¿Y qué es lo próximo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Él dice? La primera cosa que Él dice después de enviarnos a ser discípulos, Él dice: bautiza a todos aquellos que encuentras. Debemos bautizarlos. Es importante hacer un par de observaciones aquí. ¿Cómo sabemos quién debe ser bautizado? ¿Cómo sabemos? Y para mí no es difícil, pero puede ser un poco confuso si no sabemos qué estamos buscando. Aquellos que escuchan el evangelio y se arrepientan son aquellos que están en el proceso de ser bautizados, que están listos para ser bautizados. Los que declaran su confesión de que Jesús es el Señor en y sobre sus vidas. Esas son gente que están listos, están preparándose para ser bautizados. Los que decidieron identificarse con la iglesia, el cuerpo de Cristo, ellos están listos para ser bautizados. Todos estos son aspectos importantes relacionándose con el bautismo. Y esos deben de existir en esta persona. Cuando estamos buscando, estamos ayudando, estamos predicando, estamos buscando a quien está listo para realmente someterse a la voluntad de Dios, someterse a Jesús como nuestro Señor. Pero ¿cuándo se debe bautizar una persona? Yo sé que crecí en la iglesia y muchas veces había una confesión al frente de una iglesia, pero habían semanas o meses antes que esa persona se bautizaba, y yo encuentro que ese tiempo tiene que cortarse un poco. Después de hacer la pregunta, ¿por qué Jesús tomó tanto tiempo o empezó, mejor dicho, a hablar del bautismo como el primer paso o parte de lo que Él quiere ver como resultado por medio del discipulado? Le hice la pregunta al pastor. Y lo que encontré y lo que creo que es la respuesta correcta es que debemos de bautizar a alguien tan pronto como una persona acepte la carga
del discipulado. Para mí eso es el sentido de lo que Jesús está diciendo. Él dice, ve, como cuando tú vives, como tú caminas, haz discípulos. Haz discípulos. Tu vida es una vida de hacer discípulos. Y cuando alguien recibe tu mensaje, cuando alguien recibe el ministerio que tú estás haciendo, cuando alguien recibe el testimonio del evangelio, cuando alguien está preparado para entrar en esta jornada de discipulado, ahí, en ese momento, esa persona puede recibir el bautismo. Porque por lo que puedo encontrar en la Biblia, el bautismo no es necesario para la salvación, pero el bautismo no es una opción para aquellos que reclaman el nombre de Cristo. Para mí eso es muy interesante, que yo no tengo que recibir el bautismo para ser salvo, para tener fe, para poder llegar al cielo, pero Jesús dice, si vas a ser discípulo, si vas a entrar en esta jornada de crecimiento y santificación, tienes que aceptar esta identificación. Porque cuando reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y como nuestra relación con Dios está rompida hasta que somos perdonados, en ese momento ocurre un cambio. Porque somos condenados y tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que someter nuestro corazón y nuestra mente al plan de Dios. Todo esto es parte del proceso de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Así que para mí la pregunta lógica es, ¿qué tiene esto que ver con el discipulado? ¿Por qué es el enfoque porque el discipulado es el enfoque de este mensaje? Y lo que yo quiero decirle a ustedes es que significa que si usted es un miembro de esta congregación, un miembro de otra congregación, y no ha sido bautizado, deben de preguntarse ¿por qué? ¿Por qué no he recibido el bautismo? Y yo creo que la realidad es que el bautismo, independientemente de cómo lo entiendas teológicamente, y vamos a hablar de eso en 2 semanas, en 2 meses, cuando regresamos a ese sujeto. El bautismo, la realidad del bautismo es que es un signo de identificación con Jesús y por extensión la voluntad de Dios. Así que si no nos sometemos al bautismo, ¿qué estamos diciendo? Porque no ser bautizado, yo creo, es decirle a Dios en una manera u otra que todavía tengo control de mi vida. Todavía tengo control de mi vida. Porque Jesús les dijo a los discípulos el mandamiento final que Él les dijo antes de ascender al cielo. Él dijo, ved, haz discípulos y bautízalos. Bautízalos. Esto debe cambiar si declaramos que somos cristianos. Todos debemos aceptar la carga del discipulado. Yo sé que algunas veces estamos más preparados para hacerlo que otras, pero eso en realidad no quiere decir que no podemos empezar, no podemos aceptar que si vamos a reclamar el nombre de Jesús, si vamos a reclamar el nombre de cristiano, que debemos de empezar ese proceso. No queremos a empujar a alguien que lo haga muy rápido hasta que estén preparados, pero la realidad es que tenemos que empezar el proceso de ser discípulos de Dios. No debemos ocultar nuestra relación con Jesús. Yo sé y les dije, su salvación no depende de ser bautizado, pero eso no significa que el bautismo no sea gran cosa. Porque Jesús lo hizo un gran negocio. Y yo quiero decir que vamos a hacer más como iglesia para honrar el mandato de Jesús acerca del bautismo. Yo no sé todavía completamente las razones por las cuales Jesús dio este mandamiento al final de su vida y ministerio en el mundo, pero yo sé que no debemos de tomarlo por sentado que Él lo hizo. Así que el primer resultado esperado del proceso de discipulado es que cada creyente acepta el bautismo
como nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. El ser bautizado es uno de los resultados que Jesús dijo que sucediera cuando nos comprometimos a ser discípulos. Pero el segundo resultado esperado no se puede perder tampoco. El segundo resultado esperado del proceso de discipulado es que toda persona debe ser enseñada a obedecer los mandamientos de Jesús. Toda persona debe ser enseñada a obedecer los mandamientos de Jesús. Quiero hacer otra confesión. Parece que es un día de confesión para mí. Si bien entendemos a pasar por alto el lugar del bautismo que encontramos en la gran comisión de Jesús, siento que tenemos una tendencia a ignorar la segunda parte de lo que nos dijo Jesús. La primera no le ponemos suficiente atención, pero la segunda la vemos y la entendemos y por diferentes razones podemos ignorarla. El segundo resultado del proceso de discipulado es un llamado a la obediencia. Es un llamado a someter nuestra voluntad y nuestro ser, nuestras vidas en total a Jesús. Y no solo es una obediencia al azar, es una obediencia total, porque estamos llamados a obedecer todo lo que Jesús mandó. Todo lo que Él mandó debemos obedecer. La verdad es que este segundo resultado no es difícil de entender. La oímos, la vemos, la escuchamos y ni siquiera no nos sometemos a lo que Él nos llama a hacer. Así que yo no voy a tratar de convencerles a nadie que es importante obedecerle a Dios, obedecerle a Jesús. Yo creo que ya nosotros, si hemos tomado 5 minutos o 50 años en la iglesia, sabemos que debemos de obedecerle a Dios y que debemos obedecerle a aquel que nos salvó por medio de su sacrificio en la cruz. Pero esto le quiero decir. En las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, Él dijo que deberíamos identificarnos con Él y someternos a su enseñanza. Eso es todo. Ese fue el total de la instrucción que Él dejó. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Tenemos que identificarnos con Él y someternos a su enseñanza. Me parece interesante que si no estamos dispuestos a hacer lo primero, no sentimos ninguna obligación de hacer lo segundo. Lo que eso significa es que si nuestro proceso de discipulado no alienta y espera estos dos resultados que Jesús dijo que Él quería ver, realmente no hemos entendido el tipo de proceso de discipulado que Jesús imaginó. Así que como pastor, como cristiano, como persona interesado en el proceso de discipulado, para mí personalmente, pero como parte de mi identificación con Jesús y parte del ministerio que yo debo de tener como creyente, yo quiero buscar una manera de ajustar mi entendimiento de este proceso de discipulado para que yo esté en línea con mi Señor. Él dice que cuando yo estoy viviendo mi vida, tengo que hacer discípulos. Cuando estoy tratando de buscar a gente, ayudar a gente a creer, a ver, a entender este evangelio de salvación, tengo que estar ayudándolos a ver que el primer paso es identificarse con Jesús en bautismo. Y el segundo paso es empezar a obedecer todo lo que Jesús ha dicho y ha mandado. El primer resultado de discipulado nos llama a una nueva identidad. El segundo, a una nueva forma de vida. La pregunta a la que tenemos que dar respuesta es esta: ¿estamos listos para hacer lo que Jesús nos ordenó que hagamos como su pueblo?
Estamos listos para hacer lo que Jesús nos ordenó que hagamos como su pueblo. Yo sé que en medio de esta crisis global puede ser fácil distraerse. Algunos de nosotros todavía tienen que ir al trabajo y no tienen el tiempo, además de enfocarse en lo que tienen que hacer. Pero algunos de nosotros, a quienes les han dado un tiempo para reflexionar sobre dónde estamos en nuestra jornada con Dios, debemos de preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para enfocarnos en lo que Dios nos está diciendo? Les animo a que se pregunten si han aceptado el llamado a un mayor discipulado. ¿Has sido bautizado? ¿Te has sometido a las enseñanzas de Jesús? ¿Estás haciendo todo lo que está en tu alcance para vivir lo que Dios ha puesto dentro de ti? Si no, te animo a comenzar hoy. Empieza hoy. Empieza hoy. Llámanos. Déjanos saber que quieres ser bautizado como primer paso de tu someterte al llamado de Dios. Pero si estás bautizado, si has aceptado el llamado del discipulado, les quiero animar que comiencen a compartir lo que han aprendido y aceptado con aquellos que Dios ha puesto en tu camino. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento, este día que nos has concedido, Señor, estar aquí. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y recibir esta identificación que nos ha dado por medio del bautismo, pero también, Señor, que nos ayudes a someter nuestras vidas a vivir en obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Víctor por su presentación, por su mensaje. Y cuando nosotros consideramos la idea del bautismo, a veces muchas personas le tienen miedo al bautismo, otras personas lo retrasan, esperan mucho tiempo, quizás por un poco de miedo del compromiso. Pero si ya hemos hecho ese compromiso con el Señor, un compromiso de fe, donde hemos tornado nuestras vidas al Señor y hemos comenzado un proceso de discipulado, el Señor nos pide, bautícense, identifíquense conmigo como una señal externa de que ya han sido identificados con el cuerpo de Cristo espiritualmente. Así que damos las gracias en esta mañana a todos los que nos escucharon. Pedimos al Señor que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y en el nombre del Señor los vemos a todos los que puedan esta tarde a las 5 o a las 6 para compartir la cena del Señor. Dios les bendiga. Que la gracia de Dios, que el amor de Jesucristo que murió por nuestros pecados y que la comunión del Espíritu Santo les dé guianza, confianza y sabiduría para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. Dios les bendiga y nos vemos esta tarde.